Bienvenidos a su podcast Sin Tabú. Es un placer enorme acompañarles en un episodio más. Soy Marlon Colocho y considerando los comentarios, considerando las sugerencias que ustedes nos hacen a través de las redes sociales, vamos a tocar un tema muy especial, muy emotivo, un tema que puede tener también mucho dolor en sí. Y vamos a hablar de la pérdida de mamá. ¿Qué sucede tras la pérdida de mamá? Sabemos que hay recuerdos, sabemos que hay un amor incondicional, sabemos que es algo de lo más duro que podemos pasar como hijos y también eso trae consecuencias, pero también necesitamos red de apoyo y de eso vamos a hablar ahora. No vengo solo, vengo con alguien especial, alguien de la casa que no puede faltar para estos temas y ella es Cintia, la psicóloga de planta que tenemos por acá en Grupo Resurrección. Hola Cintia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un placer verla. Hola Marlon, pues mucho gusto y gracias por siempre invitarme a este espacio donde abordamos temas de mucho interés y como bien lo mencionaste, ese día vamos a hablar sobre un tema especial, emotivo, vamos Correcto. a hablar de cómo afrontar esa pérdida tan dolorosa que es la madre. En los meses del año podemos decir, mayo, el mes de la madre, pero este es un tema que se puede desarrollar en cualquier temporada. De enero a diciembre, pues no estamos exentos a poder vivir un duelo o un deceso como eso, y de eso es lo que quiero, Cintia, que me hable, que me ayude. Cintia, ¿qué sucede tras la pérdida de una madre a nivel personal o psicológico? Claro, Marlon, la pérdida de la madre no solamente implica la pérdida de un ser querido como tal, sino que también hay pérdida de identidad, la pérdida de las raíces, pérdida de esa persona incondicional. Para muchos, ¿verdad? Que aún siendo adultos siempre tenemos a esa persona que podemos acudir cuando tenemos un problema, una necesidad. Y un apoyo, un pilar. Un apoyo, claro, un pilar que es muy importante para el desarrollo de toda persona. Entonces, a pesar que sabemos que ese día va a llegar, la muerte de la madre siempre tambalea todas las áreas, las dimensiones de un ser humano y afecta mucho, pues, tanto psicológica, emocionalmente, y si no se trabaja como en los otros duelos, también afecta de manera física, somatizando ese dolor. Bueno, considerando, Cintia, que es uno de los procesos más dolorosos en el ser humano, usted como psicóloga, ¿qué recomienda? En realidad, Marlon, las recomendaciones son las mismas para todo tipo de duelo, de lo que ya hemos venido hablando. Es importante que cuando se tiene esa noticia, cuando se está viviendo ese impacto emocional de la noticia, pues que busquemos la manera de hablar sobre lo que nos está pasando, que validemos nuestras propias emociones y para las personas que nos rodean, ¿verdad? Que sean empáticas, que es un momento crucial en el cual se necesita, como lo decías al inicio, que se active toda la red de apoyo, familiares, amigos, que estén junto a esta persona, porque realmente el dolor es abrumador y muchas veces pues no se sabe qué hacer, ¿verdad? Pero es importante hablar de cómo se está sintiendo, hablar de cómo nos está afectando esta pérdida, no guardarnos esa tristeza profunda que nos deja cualquier pérdida de un ser querido, pero insisto, más aún la pérdida de una madre. Es duro, sabemos que es algo difícil, complicado y como seres humanos no estamos exentos, es un hecho. Claro. Todos tenemos una madre y pues en cualquier circunstancia, cualquier situación, sabemos que nos podemos enfrentar también a esto. Cintia, ¿y habrá alguna manera de irse preparando para un momento como este? Digo, pues, o sea, usted como psicóloga, ¿qué recomienda? ¿Qué podemos hacer previamente? Sí, fíjate, Marlon, que nosotros cuando hablamos de prepararnos para la muerte, en realidad queda como esa pregunta, ¿y cómo me puedo preparar para no sentir ese dolor? El dolor siempre lo vamos a sentir. El shock emocional que nos deja la noticia de la pérdida, y en este caso pues de una madre que estamos hablando, nosotros somos 50% de mamá y 50% de papá, ¿verdad? Entonces se está yendo la mitad de mí. Entonces podemos estar preparados en cuanto a qué hacer, saber a qué persona vamos a llamar, tener ya listos nuestros servicios funerarios, a qué funerario vamos a acudir, etcétera. Pero el choque emocional
como tal siempre lo vamos a tener, porque para la muerte no se está preparado. Para ese dolor que vamos a sentir el día que perdamos a un 50% de mí misma, no estamos preparados. Yo digo que una manera de quizás aminorar un poco las secuelas del duelo es en vida con nuestros seres queridos. ¿Y qué más con la madre, verdad? Dar todo ese amor, esa atención, esa comprensión. Compartir esas vivencias. Y todo eso de alguna manera va a aminorar el dolor que vamos a sentir tras la pérdida. Como dicen ese dicho de en vida, hermano, en vida, ¿verdad? Ahí es cuando nosotros debemos de demostrar todo el amor que tenemos y no esperar a que las personas fallezcan, y en este caso nuestra madre, para demostrar que la queríamos y la amábamos tanto. Es importante que también nosotros practiquemos, bueno, las personas que están atravesando esta etapa, este momento tan duro de la pérdida de la madre, al igual que con los demás duelos, practicar el autocuidado. Hay que preocuparse de uno también, de alimentarse bien, de dormir, de activarse físicamente, de aprender a gestionar nuestras emociones, porque recordemos que con los duelos, ese dolor que a veces nosotros ignoramos porque la vida nos consume, porque tenemos que andar de aquí para allá, ese dolor que sentimos solamente está, como dije antes, ignorado, no es que desaparece porque no le hacemos caso. Entonces, si no nos cuidamos, más adelante nos va a pasar factura, y como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, esto va a ser por medio de una enfermedad tanto psicológica como físicamente. Entonces, cuando hablamos de la madre, y quizás de acuerdo a la experiencia que nosotros tenemos en los grupos de apoyo, es una de las pérdidas que más dificulta sobrellevar, porque como hemos dicho, es un pilar fundamental, porque aún cuando somos adultos siempre tenemos ese refugio, ¿verdad? Siempre vemos a nuestra madre, hay un arraigo. Y cuando se pierde a la madre, también se pierden muchas tradiciones familiares, se pierden muchas reuniones, y es común decir, cuando mi mamá estaba viva, así nos reuníamos todos en su casa, sí pasábamos las Navidades juntos, sí hacíamos muchas cosas en convivencia familiar, que cuando la madre fallece, pues se pierde ese vínculo también con las otras personas, no solamente con nuestra madre. Entonces, conlleva muchas situaciones el hecho del fallecimiento de alguien tan especial como una madre. Usted decía, se pierden tradiciones, se pierde ese pilar fundamental, se pierde ese pegamento, ¿verdad?, de la familia, y todo eso es algo que se vive, y como usted comenta, con base a su experiencia, ¿verdad?, de la red de apoyos, eso es lo que Cintia ha tocado vivir, ¿verdad?, y es un hecho. Es un hecho que todo eso pues se vaya perdiendo, pero nosotros como familia, los que quedamos, en el caso de los que siguen pues adelante, la recomendación es que se mantengan vivas esas tradiciones. Claro, y también otra de las recomendaciones y consejos que nosotros damos es que justamente ahora se reúne la familia para recordar a mamá. Exacto. O sea, qué bueno es hablar sobre todas esas anécdotas, esas vivencias, esos consejos que quedan presentes en cada uno de nosotros, y qué bonito es compartirlos en familia. Entonces, a veces me preguntan, pero ¿y cómo vamos a hacer ahora que ya no está? Es que porque no está, hay que reunirse, hay que tener esos espacios donde hablemos del amor que nos dio mamá, donde hablemos de todas esas cosas lindas que quedan grabados en cada uno de nosotros, y el compromiso de seguir con el legado, porque no solamente es los consejos que me dio, las enseñanzas, pero ¿qué hago yo con esos consejos? Y una de las formas de honrar justamente la vida de nuestra madre es continuar con ese legado, seguir viviendo de acuerdo a las enseñanzas, a los consejos que nos daba nuestra madre. ¿Podemos decir que es algo sano entonces? Claro, es algo sano. Muchas veces preguntan, ¿y será que estoy dándole vuelta a lo mismo? Y que si yo sigo reuniéndome para hablar de esto, no, es parte del proceso y es algo completamente sano. Y no solamente es sano, es recomendado porque ayuda a que nuestro duelo se vaya elaborando de una manera en la cual las consecuencias o las secuelas negativas se vayan minimizando lo más posible. Correcto. Hay un detalle que me gusta mucho, me llama la atención, es que en la cultura salvadoreña estamos acostumbrados a hablar de la muerte, es hablar de ese momento duro, difícil de la despedida, pero nosotros como Grupo Resurrección lo que hacemos es conmemoramos la vida, Cintia, y yo siento que haciendo eso pues se vive mejor.
sí es cierto que no superamos, o sea, nos cuesta, es difícil poder despedir a un ser querido, pero el hecho de conmemorar la vida, como bien dice usted, compartir lo que fue, lo que hicimos, lo que vivimos, eso nos llena de satisfacción, y saber de que vivimos eso, pues nos da alegría, pues, ¿verdad? Saber que disfrutamos, nos reímos del amor que recibimos, ¿verdad? En el caso del tema que estamos tocando, que es el deceso, la pérdida de una madre. Sí, Marlon, definitivamente todas esas cosas abonan a que nuestro duelo sea saludable. Sí. El hecho de poder recordar a nuestro ser querido, y en este caso a nuestra madre, no en el momento de la pérdida, sino que todo lo que nos dio en vida, porque así nosotros vamos a honrar y celebrar la vida de esta persona, la vida de nuestra madre. Entonces, debemos de enfocarnos no en el dolor. Yo pregunto a la gente, y si usted tuviese que evitar este dolor, si la pusieran a elegir, entonces usted no hubiese conocido a esta persona para evitar sentirse así, o cree usted que valió la pena haberlo conocido, aunque el dolor por la pérdida ahorita sea difícil de sobrellevar. Correcto. Y por supuesto todos dicen, no, valió la pena, porque en realidad es así. Claro, el dolor a veces no le vemos salida, a veces no vemos cómo vamos a poder levantarnos de esta pérdida. Claro. Imagínate en caso de hijos que vivían con su mamá y que toda su vida estaba dedicada al cuidado de su madre. Exacto. Y ahora su madre fallece, se quedan sin nada. Sí. Y cualquiera podría decir, no, pero al fin va a descansar o ya va a tener un espacio, pero no, porque toda la vida empezó a girar alrededor de su madre, más allá del amor, de la compañía y de todo lo que las madres en general nos generan. Correcto. Pero para los hijos que han sido cuidadores es muy difícil esta situación, pero con el apoyo de todos, con el apoyo de la familia, de esa red que se tiene que activar. Sí. Y por supuesto, en los momentos que uno siente que ya no puede más, tomar esa decisión de buscar ayuda profesional, buscar psicólogos, buscar tanatólogos que puedan apoyar en estos momentos. Es interesante, y Cintia tocaba el tema, ¿qué pasa con los hijos cuidadores, verdad? Porque ellos han dedicado su vida, pues, ¿verdad? Hay personas, y vemos que en la sociedad salvadoreña es bien común eso, que hijos se dedican al cuidado de sus padres, ¿verdad? Exacto. ¿Qué sucede con ellos? Lo que usted dice. Sí, ¿qué pasa? Y como te decía, mucha gente dice, ay, pero al fin no poder descansar, pero no es así, porque cuando todo hemos dejado de tener vida propia para entregarnos, como dicen, en cuerpo y alma, 7/24, a cuidar a alguien, en este caso a nuestra madre, nos quedamos con las manos vacías, así con el corazón roto y el alma vacía también. O esa rutina, pues, ¿verdad? Se detuvo. Exacto, se detuvo la rutina. Y yo tengo varios casos en los que estamos trabajando en ese sentido, no solamente de trabajar el dolor por la pérdida, sino que de elaborar nuevos proyectos de vida a la par de esta persona, o sea, de irle apoyando y orientando para que pueda ver más allá de la pérdida. Correcto. Que vea que la vida sigue, porque yo siempre digo, lo más cruel a la hora de la muerte de un ser querido es que la vida sigue. Exacto. Y es cruel porque nosotros quisiéramos que junto con nuestro dolor se detuviera todo, se parara todo, pero eso no es así. La vida sigue y hay que continuar viviendo. Y repito nuevamente, esa manera de rendir tributo, de rendir honor, de agradecer por todo lo que en este caso nuestra madre nos dio, es vivir nuestra vida, pero vivirla con calidad. Lic, hay una frase que es bien común, y es que viví porque a tu ser querido le gustaría que tú siguieras viviendo la vida como era. A tu ser querido no le gustaría verte, en el caso del tema que estamos tocando, a tu mami no le gustaría verte triste. ¿Qué opina de esa frase? Sí, Marlon, es muy recurrente y yo hasta pienso que es un poco cruel porque a la persona que está atravesando este dolor le estamos limitando su derecho a vivir y transitar por este camino que, si bien es cierto, está lleno de tristeza y de dolor nuevamente, es necesario pasarlo. Yo lo que le digo a las personas que me dicen justamente esta frase es verdad, a su familiar, acá estamos hablando de la madre, a su madre le gustaría verlo bien, pero también su madre sabe que para usted estar bien tiene que estar mal. Exacto. Porque cuando estamos hablando de duelo, no estamos hablando de superar, que vamos a superar ese dolor, que vamos a superar esa pérdida. Estamos hablando
de que se aprende a vivir ahora sin la presencia física de nuestro ser querido. En este caso que estamos hablando de la madre, vamos a aprender o debemos de aprender a vivir sin su presencia física. Y una de las cosas que más de alguna forma nos consuela y nos hace sentir mejor es el hecho de pensar que ahora ya no está junto a nosotros, ahora está en nosotros, porque ahora a donde usted lleve va a llevar ese recuerdo lindísimo de su madre, va a llevar las enseñanzas cuando esté ante una situación, va a poder decir, y ante esto, ¿qué me diría mi madre? O cuál sería el consejo que me daría, o cuál sería el regaño que me diría, ¿verdad? Entonces ya anda en nosotros, anda con nosotros. Entonces todo este tipo de cosas, cuando lo comprendemos, nos ayuda a procesar ese duelo. Podemos decir entonces que de su casa se mudó a nuestro corazón. Exacto, qué frase más bonita, Marlon. La voy a robar. Perfecto, ahí estamos a la orden. Exactamente, así sucede y es muy difícil para todas las personas que hemos atravesado esta pérdida, y digo hemos porque yo pues también he pasado por este duro momento. Sé lo que implica cuando nosotros ya no tenemos esa llamada de mamá. Yo recuerdo cuando mi mamá aún estaba viva, yo veía mi teléfono celular y yo pensaba, cuando ya ella no me llame y no vea yo que dice mamá. Y realmente cuando me tocó vivirlo, es muy duro no tener esa felicitación del cumpleaños. Correcto. Que usualmente es la primera, ¿verdad? Así que tenemos, la de nuestra madre. O en cualquier otro momento de nuestra vida, ya sea algo que nos llene de alegría o que nos llene de preocupación, correcto, de tristeza, siempre teníamos ese consuelo, ese refugio. Entonces es difícil, pero cuando nosotros nos damos cuenta de que todo lo que ella hizo en nosotros sigue en nosotros. Así es, correcto. Sigue en nosotros. Y que cada día que nosotros ponemos en práctica ese legado que nos deja, estamos honrándola, estamos sintiéndola dentro de nosotros y estamos tomando esas fuerzas para seguir adelante a pesar del dolor que tenemos. Considero entonces que este podcast no va dirigido solamente a las personas que están pasando por ese difícil momento, sino que es para los que hemos y vamos a vivir ese momento, ¿verdad? Claro. Porque todos como hijos vamos a pasar por una etapa difícil tras la pérdida de una madre. Todos, Marlon, y esto es independiente a la edad que nosotros tengamos, porque muchas veces se cree, no, pero como ya está adulto, ya no va a sentir tanto, o que porque su madre ha vivido bastante tiempo, decimos, bueno, no, ¿verdad? Pero ya era el momento, siempre va a doler. Estamos hablando de una parte de nosotros, de nuestras raíces, nuestros pilares, y estamos hablando de ese apoyo incondicional que hemos mencionado anteriormente. Estamos hablando de ese abrazo que nos da consuelo, que nos da ese ánimo de seguir adelante. Entonces, es realmente difícil. Perfecto. Sobrellevar la pérdida de una madre es difícil. Ok. Cintia, me llamó la atención algo que usted mencionaba y era precisamente de esa llamada, ¿verdad? Creo que como hijos y los que todavía tenemos a nuestra mamá con vida, siempre estamos bien pendientes de ello, siempre estamos a la expectativa de ese número que nos suena, ¿verdad? Pero sabemos que en el transcurso le llamo en el transcurso del día, ¿verdad? Me llama mucho la atención, Cintia, porque yo sé que como hijo nosotros tenemos que dedicar tiempo y a veces la rutina, las labores del día a día nos apartan de todo eso. Entonces considero que no una postura profesional ni psicológica, sino que una postura como hijo. Y recomendación para nuestros seguidores, el hecho de poder estar con mamá es algo que nos llena, es algo que pues tenemos a bien como hijo poder compartir con ellos, como bien decía usted en el transcurso del tema, es en vida, y eso se escucha bastante. Hay personas que dicen, ¿y para qué llevar flores ya a la hora de la velación? O sea, ¿para qué? Mejor en vida. Y yo he escuchado eso mucho de parte de abuelitas o de mamás que dicen, no, es que a mí en vida dedícame el tiempo, ¿verdad? Y eso sí es algo que me llena mucho. Y yo sé que como hijos podemos estar desperdiciando el tiempo. Y algo que también me trae esto es que no tenemos mamás perfectas, ¿verdad? Claro. Porque todos somos humanos, igual nosotros como padres, yo sé que fallamos en más de alguna ocasión. Es difícil, pero le digo, es algo que se tiene que ir poniendo en práctica, el hecho ese de compartir con mamá, ser más tiempo, más apegado con ellos. Sí, Marlon, y aquí estamos hablando de dos cosas.
Una, de que vamos a poder darle a nuestra madre en vida todo ese amor, ese agradecimiento que tenemos por todo lo que ha hecho por nosotros. Y fíjate que incluso cuando mencionabas de que hay diferentes tipos de madres, incluso cuando han habido madres ausentes, siempre es importante el agradecimiento porque nos dio la vida. Correcto. Entonces, a veces decimos, ¿y qué puedo yo agradecerle si fue una madre que me abandonó? Hay muchos casos de ese tipo, pero nos dio la vida y ese ya es un motivo de agradecimiento. Pero entonces es importante que nosotros en vida hagamos todo lo que mencionabas, pero no solamente es para agradar y agradecer a nuestra madre, sino que también eso nos va a ayudar a nosotros a que nuestro proceso de duelo sea, como decíamos al inicio, un poco más fácil de sobrellevar dentro de todo lo que implica ese dolor, ¿verdad? Porque nosotros vamos a tener la satisfacción de que dimos en vida todo ese amor, de que tuvimos la oportunidad de agradecer por todo lo que nos ha dado y todas estas situaciones ayudan y contribuyen a que el duelo se vaya elaborando de una manera más saludable. Entonces, acá nos vemos beneficiados, en este caso a los dos, tanto los hijos como la madre, porque al demostrar ese amor que tenemos, no solamente hacemos feliz a nuestra madre, sino que también nos estamos regocijando nosotros y con el tiempo, cuando llegue ese momento que no deseamos, pero que va a llegar, nosotros podamos tener nuestro corazón tranquilo de que le dimos todo ese amor a nuestra madre. Pudimos compartir con ellos, pudimos celebrar, festejar, estar, acompañarles. Y esto de acompañar me llama también la atención, Cintia, porque es en El Salvador, sabemos que hay muchas madres que están pasando por momentos duros, por algún tipo de enfermedad terminal, ¿verdad? Y como hijos también yo sé que muchos de nuestros seguidores pueden estar viviendo esos procesos. ¿Qué recomendación, Cintia, tiene usted para ellos? Sí, Marlon, es bastante difícil. Ya hemos hablado de esos duelos anticipados, ¿verdad? Que se tienen desde antes que la persona fallezca. Esa zozobra, esa angustia que se vive cuando se está al lado de una persona que amamos tanto y que ya está desahuciada, que estamos esperando ese duro momento, ¿verdad? Que hay momentos en los que hay cierta mejoría, luego retrocede. Y esto es muy desgastante, tanto física como emocionalmente. Pero la recomendación, Marlon, es la misma. Disfrute a su madre, viva cada instante que Dios le preste junto a su madre. Yo siempre digo, tómese fotos, pásela bonito, en la medida de lo posible que la enfermedad lo permita, conviva, haga reuniones, llene esa casa de amor, que sea ese el ambiente que viva su madre hasta los últimos días. Eso, repito, así como lo que dijimos hace un rato, no solamente va a llenar a su madre, sino que también a los que quedan vivos. A los seres queridos, a los cercanos. A los cercanos. Entonces, y por supuesto, estar pendiente de la salud, ¿verdad? No hay que dejar de un lado que si está atravesando una enfermedad, pues que tenga lo necesario, ¿verdad? Los cuidados paliativos en caso de que ya no hay, no se puede recuperar. Entonces, todas estas cosas, y también es importante que hasta el último momento de la vida, bueno, de cualquier persona, pero acá estamos hablando de una madre, tener en cuenta que si esta persona aún está consciente, hay que respetar sus decisiones. Esa es una manera de permitir que esta persona pueda llegar a sus últimos días de manera digna, que se respeten sus decisiones. Claro, también me llama la atención, Cintia, estábamos hablando de las madres con enfermedades terminales o algún tipo de dolencia, y esto también puede aplicar para las mamás que están llegando a su etapa longeva, ¿verdad? Ya de más tercera edad. Sabemos que hay un límite de vida y también pues es bueno que podamos estar siempre pendientes de ellas, ¿verdad? Como usted dice, respetándoles, acompañándoles, viviendo con ellas hasta donde Dios lo permita. Exacto, y hoy en día hay muchas opciones que nuestros adultos mayores pueden realizar, que pueden llevar a cabo. Como hijos podríamos informarnos de todas esas actividades que hay, que están para ayudar a que justamente esa etapa se viva de una manera digna, saludable, con respeto. Así es que también es la invitación a los hijos de que no porque su madre ya esté de edad avanzada,
digamos, no solo la tenemos en casa, Así ¿verdad? es. Cuidando a los nietos Sí. o visitándola una vez al mes. No, también démosle opciones para que siga disfrutando la vida mientras tenga vida. Es correcto. Bueno, es importante todo lo que hemos tocado. El tema pues es muy amplio, es muy extenso. Sabemos que es un tema duro, difícil, que tampoco quisiéramos hablar, pero son temas que nosotros estamos derribando y qué mejor ayuda que la LIC Cintia siempre apoyándonos y ayudándonos a poder salir adelante con estos temas. Difíciles, ¿no? Complicados tampoco, porque sabemos que son cosas que se van a ir llegando, se van a desarrollar, ¿verdad? Exactamente. Y también la recomendación sería no sentirse mal por sentirse mal. Okay. Cuando estamos hablando de cualquier pérdida significativa, estamos hablando de que en cualquier momento en nuestro diario vivir vamos a tener alguna situación que nos va a recordar a nuestro ser querido y se vale sentirse mal en esos momentos. Y más cuando estamos hablando de la madre, que en cada cosa que nosotros hacemos hay un poquito, hay un pedacito de nuestra madre. Correcto. Entonces, no se sientan mal por sentirse mal, están en su derecho. Si han pasado años, si ha pasado el tiempo y ustedes una canción, un olor, algo que ustedes vieron le recuerda a su madre y usted vuelve a sentir ese dolor de la pérdida como que fue ayer, no se sienta mal, usted no está retrocediendo, simplemente usted está viviendo un proceso en el cual es permitido sentirse mal, es necesario sentirse mal para poder en un futuro sentirse mejor. Bueno, Lic, no me queda más que darle las gracias por habernos acompañado en este tema interesante. Estamos dándole a usted las herramientas para que aprenda a vivir sin mamá. Soy Marlon Colocho y me despido. Gracias a usted por seguirnos a través de las redes sociales. Esto es gracias a Grupo Resurrección.